Amados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre. Nuestra clase se titula Es tu casa, lugar de tu santidad. Y vamos a estudiar las secciones de doctrina y convenios 109 y 110. Estas secciones, hermanos, son realmente hermosas y muy importantes. Vamos a prestar atención y vamos a tratar de estar muy concentrados en todo lo que vamos a ir explicando. Aunque son solamente 2 secciones, es bastante larga y extensa la lección. Evidentemente no podemos cubrirlo todo, pero sí, como siempre menciono, vamos a cubrir algunas partes importantes. Tenemos que vamos a aprender que el Señor quiere bendecirnos en su santa casa. Y vamos a aprender también que las llaves del sacerdocio que se necesitan para efectuar la obra de Dios están en la iglesia actualmente. ¿Cómo es que están en la iglesia actualmente? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver sucesos extraordinarios y hermosos y trascendentales que ocurrieron en el templo de Kirla. Recuerden que este fue un templo que se construyó con muchísimo sacrificio de los santos, que habían circunstancias muy adversas. Los santos que estaban en Missouri habían sido despojados de todas sus propiedades y expulsados del condado, pasando por mucha aflicción, no solamente en cuanto a sus necesidades temporales, sino también aflicciones en cuanto a su espíritu ante la injusticia, ante todo lo que estaban sufriendo, porque ya ellos habían tenido cierto progreso allí. También los santos de Kirla estaban pasando por sus dificultades, eran tiempos duros y difíciles. Sin embargo, el Señor requirió de ellos un esfuerzo muy grande y una demostración muy grande de su amor por Él, así como también de su obediencia, que fue la construcción del templo de Kirla. Vamos a leer un poco acerca de ese contexto histórico de lo que ocurrió cuando se estaba construyendo el templo y también luego de que se construyó. Y luego entonces vamos a iniciar con los versículos que tenemos en la sección 109, la oración dedicatoria para el templo de Kirla. Enseguida iremos entonces a ese punto. Vamos para la parte histórica, hermanos, para que comprendamos todo lo que ocurrió allí y cuando analicemos los versículos ya recordemos cuál era el entorno histórico que los rodeaba. Tenemos que la dedicación del templo de Kirla el 27 de marzo de 1836 fue un acontecimiento memorable en la historia de la iglesia. El edificio se construyó siguiendo las revelaciones recibidas en la sección 88, versículo 119 y en la 95 del 8 al 9. Recordemos, hermanos, que el Señor dio las indicaciones precisas de cómo debía construirse el templo. En un momento en que los santos eran pocos y pobres y juntar el dinero requerido representaba mucho sacrificio personal de su parte. Imagínense, hermanos, que necesitaban entre 60 y 70 mil dólares. Aún hoy en día eso es bastante dinero. Para esa época, imagínense lo que significaba para ellos en la situación que estaban juntar ese dinero. Tenemos que mientras los hermanos trabajaban en sus tareas, las hermanas se ocupaban de que los que no tenían alojamiento lo tuvieran y en hacerles la ropa a los obreros que no podían obtenerla de otra manera. Esa fue una manera en la que las hermanas contribuyeron en ayudar a la construcción del templo de Kirla, ya que ellas no estaban propiamente en la obra de la construcción. Ellas querían colaborar de alguna manera. Y en la historia de la Sociedad de Socorro nos aparece esa bonita historia cuando ellas ayudaron para que se construyera el templo de Kirla.
Tenemos también que viviendo todos en forma tan frugal como era posible, a fin de que cada moneda se usara para el gran objetivo. Ellos ahorraban todo lo que podían, hermanos, y gastaban solo lo estrictamente necesario con tal de echar adelante esa importante obra. Y así trabajaron desde el 23 de julio de 1833, ocasión en la que se colocó la piedra angular, hasta que lo terminaron para la dedicación. En la revelación dada el 1 de junio de 1833, el Señor indicó el propósito especial de la construcción de esta casa y dijo: os mandé a edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Eso lo tenemos en Doctrina y Convenio 95.8. Iba a ser un lugar en el que la iglesia recibiría un bautismo pentecostal en el fuego del Espíritu Santo, como nos mencionan en Hechos 2. Era necesario tener una casa especial, consagrada y dedicada con ese fin. De ahí el mandamiento de Dios a los santos con relación a ella. Y ahora había llegado el día. La gente se reunió desde temprano, llena de gozo y gratitud. Hermano, yo los invito a que cuando leamos todos estos acontecimientos, en nuestro corazón, en nuestra mente, estemos en un momento como de introspección, en un momento en el cual nosotros traslademos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a ese momento, tal cual como si estuviéramos presentes, para que sintamos en nuestro corazón el gozo de esos hermosos e importantes acontecimientos que aquí se dieron. Tenemos que había llegado el día y la gente se reunió desde temprano llena de gozo y gratitud, y su expectativa fue recompensada. Las manifestaciones de la presencia divina fueron tales que no dejaban lugar a dudas en la mente de los miembros dignos respecto a la naturaleza de la obra de la que era parte. Herbert Kimball relata que durante la ceremonia de dedicación, un ángel se hizo presente y se sentó cerca de José Smith padre y de Frederick William, de manera que ellos pudieron verlo claramente. Era alto y tenía ojos negros y cabello blanco. Vestía una túnica que le llegaba hasta cerca de los tobillos y tenía sandalias en los pies. Fue enviado, dice el presidente Herbert Kimball, como mensajero para aceptar la dedicación. Pocos días después tuvo lugar una asamblea solemne y se dieron bendiciones. Mientras efectuábamos estas cosas, dice el Herbert Kimball, el profeta José Smith, Oliverio Cowdery y otros vieron a Juan, el discípulo amado entre nosotros. El 6 de abril se efectuó una reunión que se prolongó hasta entrada la noche, y en esa ocasión el espíritu de profecía se derramó sobre los santos, y muchos de los presentes vieron lenguas de fuego sobre algunos de los presentes, en tanto que a otros se le aparecieron ángeles. Esto dice el presidente Kimball. Se extendió por varios días y lo acompañó un maravilloso espíritu de profecía. Todos fueron inspirados a profetizar y durante varias semanas utilizamos el tiempo en hacer visitas casa por casa y partiendo la Santa Cena y bendiciéndonos por imposición de manos unos a otros, al grado que por las apariencias uno habría podido suponer que los últimos días claramente habían llegado y que el Espíritu del Señor se había derramado sobre toda carne. Esto está en la historia de la iglesia, hermanos. No fueron los santos los únicos que estuvieron conscientes de las manifestaciones sobrenaturales de la ocasión. El elder George Smith se puso de pie para profetizar, y en ese momento se oyó un ruido semejante al sonido que produce un vendaval. Toda la congregación se puso de pie
y muchos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y ocurrió que la gente de las cercanías corrió hacia el templo deprisa, lo que estaba la gente que vivía alrededor del templo, oyendo el ruido inusual que provenía del edificio y viendo una luz brillante semejante a un pilar de fuego que descansaba sobre el templo. Asombrado por lo que ocurría, esto continuó hasta que terminó la reunión a las 11 de la noche. Durante el desarrollo de los servicios, Sidney Rigdon habló a la congregación, comenzando una de las reuniones con la lectura de los Salmos 96 y 24. Y luego que los presentes cantaron algunos himnos, el presidente Rigdon habló sobre el pasaje de Mateo 18, versículos del 18 al 20, y el poder del sacerdocio para efectuar sellamientos. Se presentaron los distintos quórumes y los miembros, se presentaron los distintos quórumes a los miembros para recibir el voto de sostenimiento, y luego se procedió a la oración dedicatoria dada por el profeta. Esa oración la tenemos completa, hermanos, en la sección 109. Hubo un poco de asombro porque normalmente las dedicatorias o las oraciones pues se hacen de una forma espontánea. O sea, la persona se para con reverencia, elevando su corazón al Señor y hace una oración de acuerdo a lo que le sale en su corazón. Pero en este caso, el profeta sorprendió a todos leyendo la oración dedicatoria. ¿Por qué él la leyó? Porque esa oración dedicatoria fue escrita bajo revelación. Y como nos menciona aquí en el manual, así quedó establecido el modelo de las oraciones dedicatorias, tal como lo hizo el profeta José Smith en la dedicación del templo de Kirtland. Como mencionamos, en la sección 109 se encuentra la oración completa. No vamos a leerla todas, hermanos, por cuestiones de tiempo. Evidentemente nos avanzaría demasiado y no podemos, pero yo les invito a que en sus hogares la lean con mucho detenimiento y con mucho espíritu de oración y con mucho amor en sus corazones, hermanos, porque es realmente especial y hermosa. Solamente voy a mencionar los primeros versículos que dicen: gracias damos a tu nombre, oh Señor Dios de Israel, tú que guardas convenios y muestras misericordia a tus siervos, que andan en rectitud delante de ti con todo su corazón. Tú que has mandado a tus siervos que edifiquen una casa a tu nombre en este sitio, es decir, en Kirtland. Y ahora ves, oh Señor, que tus siervos han obrado conforme a tu mandamiento. Y ahora te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de tu seno, en cuyo nombre solamente puede administrarse la salvación a los hijos de los hombres, te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros tus siervos, la cual nos mandaste a edificar. Porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación, y de nuestra pobreza hemos dado de nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Y nos podemos preguntar, ¿y aceptó el Señor esa casa como su casa? Efectivamente, sí, hermanos. Todas las manifestaciones celestiales tan maravillosas que se dieron corroboraban el hecho de que el Señor aceptaba su casa, más una manifestación muy especial, bueno, varias manifestaciones muy especiales, una que fue con el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador, y que vamos a leer en la sección 110. Como les mencioné, hermanos, por favor lean toda la oración dedicatoria, porque es muy importante. El profeta José Smith le ruega al Señor que acepte a la casa, le ruega al Señor que por favor bendiga a sus santos con todas esas maravillosas promesas que Él les ha hecho,
si ellos son obedientes y si ellos cumplen con lo que se les ha mandado, con todas esas maravillosas promesas que hacen a través de los convenios que han hecho con el Señor. Él ruega que esas bendiciones lleguen a todos los santos y también ruega por la protección y por su fortaleza ante todas las dificultades que se están ocurriendo en la iglesia. Son muchas cosas las que él ruega allí, realmente muy importantes y muy hermosas, hermanos. Les invito a que las lean con detenimiento. Continuando entonces con la sección 110, tenemos que hemos mencionado que habían unas manifestaciones muy especiales allí. Comienzan en el versículo 1 diciendo: el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro, del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Imagínense, hermanos, lo que tuvo que haber significado para los santos este suceso tan especial, lo que sintieron en sus corazones, el gozo, la fortaleza y el consuelo tan grande de escuchar al Salvador hablarles. Fue algo muy especial. Y esa manifestación del Salvador, hermanos, estuvo muy relacionada con ese sacrificio tan grande que ellos hicieron para poder construir el templo. Vamos a leer un comentario con respecto a esto que estamos mencionando. Disculpen, hermanos, que aún tengo algo de tos y todavía a veces cuando hablo mucho me viene el proceso de la tos. El profeta José Smith enseñó que si un hombre aspira a lograr las llaves del reino que conducen a la vida eterna, debe sacrificar todas las cosas. El elder Franklin Richard vio una relación directa entre los sacrificios de los santos en la construcción del templo y lo que sucedió después. Los santos hicieron todo lo que pudieron en la construcción del edificio y luego se separaron temporariamente para trabajar en distintos lugares. Y con el dinero obtenido compraron lo que era necesario para finalizar la construcción. El templo se hizo mediante el sacrificio de todo lo que tenían. Y cuando hubimos hecho todo lo que podíamos hacer, ¡oh, qué gozo! Saber que el Señor había aceptado la obra. Cuando se puso de pie sobre el barandal del templo y conversó con el profeta José y con Oliverio, y les reveló sus deberes. Y les dijo que el evangelio debía salir de allí a todas las naciones de la tierra. Muy importantes, hermanos. En los versículos siguientes nos dice: sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profanan la santa casa.
hermanos, vemos allí lo importante que es la santidad de los santos para poder entrar en la casa del Señor. Muchas veces hablamos acerca de la recomendación del templo y pensamos que es algo sin importancia, que es algo que quizás nos puntualizan mucho en ello, nos presionan mucho en ello, y hasta algunas veces podemos pensar, qué molesto los hermanos, tanto empeño en que tenga mi recomendación, en que cumpla con los requisitos. Hermanos, no es un empeño por molestar, es un empeño por la salvación de nuestras almas. En el templo nosotros recibimos las ordenanzas sagradas que son indispensables para nuestra salvación. Todas estas ordenanzas son ratificadas por el Santo Espíritu. El Señor está allí, es su casa. Y como nos dicen las Escrituras en repetidas oportunidades, el Señor no mora en templos impuros. Para que ese templo sea, como me gusta a mí decirle, un pedacito del cielo aquí en la tierra, debemos mantenerlo santo. Y para que esté santificado, las personas que allí entramos, también debemos estarlos. También debemos haber cumplido con las cosas del Señor con todo nuestro corazón. Y en este caso hablo de nuestra sinceridad cuando tenemos esa recomendación, ya que no podemos pensar en ningún momento, hermanos, que podemos engañar al Señor. El Señor conoce nuestros corazones y para Él somos un libro absolutamente abierto. Entonces es importante mantener la santidad de la casa del Señor. He allí la causa por la cual cualquier persona no puede entrar en el templo. Para muchos de los que no son miembros de la iglesia, escuchar acerca del templo, de los mormones, como nos dicen, es objeto de burla y hasta de crítica, al decir que somos misteriosos, que tenemos cosas extrañas allí guardadas y que no queremos que nadie las vea. No se trata de cosas extrañas, no se trata de cosas secretas, se trata de cosas sagradas. Y es eso, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestros corazones. Prepararnos para saber por qué es sagrado, por qué es importante que yo esté limpia cuando entre allí. Y así nosotros podamos darlo a entender al mundo y quitar ese feo concepto que tienen de nosotros, de que somos algo oculto, algo misterioso, algo secreto, algo egoísta que no queremos que el mundo vea. Al contrario, nosotros desearíamos que todos los seres humanos pudieran entrar al templo. Es una de nuestras tareas fundamentales al venir aquí a la tierra, como vamos a leer más adelante. Tenemos entonces que en el 9 nos dice: sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Recordemos, hermanos, que en el templo de Quirla no se llevaban a cabo las investiduras tal cual como las tenemos ahora. Se llevaron a cabo ciertos lavamientos y también algunas unciones para preparar a los santos para salir a difundir el Evangelio, para darles la fortaleza que necesitaban. En el 10 nos dice: y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea, amén, nos dice en el versículo 10. El Señor habla aquí de que el corazón de millones, de decenas de millares se regocijarán como consecuencia de las bendiciones que tenemos aquí en el templo, y que la fama de este templo se extenderá a muchos países extranjeros. ¿Por qué, hermanos? Podemos preguntarnos, pero si el templo de Kirtland
era algo que no era tan conocido. Era solo un grupo pequeño en comparación con el mundo completo. Pero allí, hermanos, como vamos a ver ahora, ocurrieron cosas maravillosas y trascendentales para todo el género humano. Y millares de personas se van a beneficiar, se iban a beneficiar, se benefician ahora y se beneficiarán para siempre, tanto en este lado del velo como del otro lado del velo, con todo lo que se va a dar aquí en el templo de Kirla. Tenemos entonces que en el versículo 11 nos dice, después de cerrarse esta visión, quiere decir la visión del Salvador, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel, de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Vamos a ver qué es lo que significa estas llaves del recogimiento de Israel. Es algo de lo que hemos hablado mucho y la mayoría de nosotros lo sabrá, pero como digo siempre en cada lección, hermanos, nunca está de más repetir. Con la repetición nosotros comprendemos, con la repetición nosotros mantenemos frescos esos conocimientos, ¿verdad? Entonces nos podemos hacer la pregunta, las llaves del recogimiento son de suma importancia para el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Entre las obras más grandes de todos los tiempos está el recogimiento de Israel en los últimos días. De hecho, el profeta José Smith lo identificó como la mayor obra del reino. Todo cuanto han escrito los profetas desde los días del justo Abel hasta el último que ha dejado un testimonio escrito para nuestra consideración, al hablar de la salvación de Israel en los últimos días, inmediatamente nos hace ver que dicha salvación consiste en la obra del recogimiento. Por esta razón, Moisés regresó a la tierra con las llaves del recogimiento, tal como lo explicó el Elder Bruce McGunty, que dijo lo siguiente: el gran legislador de Israel, el profeta cuya vida era semejante a la del Mesías mismo, el que libró a Israel del cautiverio en Egipto y lo llevó hasta la tierra de promisión, vino a José Smith y Oliverio Cowdery el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland. Les entregó, en primer lugar, las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra, y en segundo lugar, las llaves de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Es lo que nos quieren decir en este versículo que acabamos de leer, hermanos. Luego tenemos que en el versículo 12 nos dice, después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Entonces, aquí hablamos de Elías, hermanos, y luego hablamos de Elías el profeta, ¿verdad? Y podríamos decir, estamos hablando de la misma persona, es el mismo Elías. Tenemos que recordar varias cosas con respecto al término Elías. Y recordemos que más que un nombre es un título. Si nosotros nos vamos a la guía del estudio de las Escrituras, vamos a encontrar importantes explicaciones con respecto a esto. Tenemos que al buscar Elías, nos piden que veamos también a Elías el profeta. Y nos dice que en las Escrituras este nombre o título se emplea varias veces, como Elías el profeta. También, que era el que aparece en los libros primero y segundo de Reyes. También como precursor. Elías es también un título que se da a aquel que es precursor. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un Elías porque fue enviado a preparar el camino para Jesús. Tenemos también que se le llama restaurador.
El título de Elías también se ha aplicado a muchas otras personas por motivo de las misiones particulares que habrían de cumplir. Por ejemplo, Juan el Revelador y también el Arcángel Gabriel, del cual vamos a hablar ahora mismo en un comentario. Y también se utiliza el término Elías refiriéndose a un hombre de la dispensación de Abraham, que es de lo que estamos hablando ahora. Un profeta llamado Elías o Esaías, que aparentemente vivió en la época de Abraham, que es lo que vamos a leer ahora mismo. Sin embargo, al irnos hacia Elías el profeta y la guía de estudio de las Escrituras, nos llaman, lo asocian con salvación, con sellamiento, con sellar. Nos piden buscar esos términos. Y nos hablan de un profeta del Antiguo Testamento que regresó en los postreros días para conferir a José Smith y a Oliverio Cowdery las llaves del poder de sellar, que lo vamos a ver ahora a continuación. Pero vamos por partes, hermanos, para que no nos confundamos, y vamos a empezar con este Elías. ¿Quién es este Elías que aparece aquí? ¿Y a qué se refiere cuando dice que entrega las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham? Vamos a explicar eso con detenimiento, un poco como mencionamos siempre, para refrescar y también para librarnos de algunas confusiones. Vamos a ver a lo que se refiere. Presten mucha atención, hermanos, porque esta parte está cargada de muchos detalles. El presidente Joseph Fielding Smith respondió a la siguiente pregunta que dice: ¿quién es el Elías que entregó la dispensación del Evangelio de Abraham? ¿Qué fue lo que él restauró? Que es lo que nos estamos preguntando, porque luego nos hablan de Elías el profeta. Bien, Lucas revela la venida del ángel Gabriel a Zacarías para informarle que su esposa tendría un hijo. También se le apareció a María anunciando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Recuerden esas historias. Gabriel es Noé. Luego hallamos en la revelación dada al profeta José Smith en agosto de 1830 que fue Elías quien se presentó ante Zacarías y anunció el nacimiento de Juan el Bautista, como nos dicen Doctrinas y Convenios 27 del 6 al 7. Este es el mismo Elías que tenía las llaves de la dispensación de Abraham y que se presentó ante el profeta José Smith y Oliverio Cowdery el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, y quien restauró las llaves de la dispensación de Abraham. Después de citar el pasaje de Doctrinas y Convenios 128, 20 al 21, el presidente Joseph Fielding Smith indicó que el nombre Gabriel y el título Elías corresponden a la misma persona. Basándonos en esos pasajes, aprendemos que Noé es Gabriel y que vino al profeta José Smith en su llamamiento de Elías y restauró las llaves de la dispensación en la que el Señor pactó con Abraham y su posteridad hasta las últimas generaciones. El elder Bruce McConkie explicó qué fue lo que Elías restauró en la tierra. Y bien, ¿qué era el Evangelio de Abraham? Es obvio que era la comisión, la misión, la investidura y el poder, el mensaje de salvación dado a Abraham. Era una promesa divina de que tanto en el mundo como fuera de él su simiente continuaría. Así tenemos que el Evangelio de Abraham fue el del matrimonio celestial. Era un evangelio comisión para proveer linaje para la parte electa de los espíritus preexistentes. Un evangelio para proveer una familia en la eternidad a los que vivan la plenitud de la ley celestial. Este poder y comisión es lo que restauró Elías y en consecuencia los justos entre todas las generaciones
tienen la seguridad de las bendiciones de continuidad de la simiente para siempre, tal como se prometió a Abraham en la antigüedad, y como nos hablan también en Doctrinas y Convenios 132. Con tales bendiciones nuevamente restauradas, el camino estaba abierto para enseñar al Israel esparcido los principios de salvación. Sin embargo, los planes del Señor quedarían en nada si el gran poder de sellar Sin embargo, los planes del Señor quedarían en nada si el gran poder de sellar que estaba en manos de Elías, el profeta, no hubiesen venido inmediatamente. El poder de Elías, el profeta, permite a Israel tener esos principios aquí y en el más allá. Se necesitaba la continuidad de lo que vamos a ver ahora con respecto a Elías, el profeta, que es el siguiente personaje de la que vamos a hablar. Entonces nos dice: concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor. Recuerden que hemos hablado sobre eso en las Escrituras. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Hablamos allí del cumplimiento de esa profecía de lo que habló Malaquías, ¿verdad? Vamos a mencionar un poquito con respecto a eso, hermanos. El presidente Joseph Fielding Smith explicó el significado especial de la predicción de Malaquías, que se cumplió el 3 de abril de 1836. Hasta el día de hoy, en cada hogar judío, en cierta parte de su celebración de la Pascua, que es cuando beben la tercera copa, se abre la puerta para dejar entrar a Elías el profeta como precursor del Mesías, al mismo tiempo que se leen pasajes apropiados que profetizan la destrucción de todas las naciones paganas. Es lo que hacen los judíos. Es una coincidencia notable que al instituir su propia cena, el Señor utilizó este mismo simbolismo de la tercera copa, pero en lugar de relacionarlo con castigos y destrucción, lo ligó íntimamente con su gran amor. Y fue el 3 de abril de 1836 cuando los judíos en sus hogares durante la fiesta pascual abrieron las puertas para que entrara Elías el profeta, tal cual como ellos acostumbran. Ese día sí entró Elías el profeta, pero no en los hogares de los judíos para participar de la Pascua con ellos, sino que apareció en la casa del Señor, erigida en su nombre y recibida por él en Kirla, y allí confirió sus llaves para realizar las mismas cosas que estos judíos reunidos en sus hogares estaban buscando. Muy hermoso todo esto, hermanos, realmente. Son detalles que quizás vemos que no tienen importancia, pero que forman parte como de un total que siempre es bueno comprender. Tenemos entonces que nos dicen el 16: por tanto, se entreguen en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los santos debido a la misión de Elías, debido a todo eso que nos fue entregado en ese momento? El profeta José Smith dijo: la Biblia dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. La expresión hará volver que se lee aquí
debería ser traducida por ligar o sellar. Pero, ¿cuál es el objeto de esta importante misión? ¿O cómo se va a cumplir? Las llaves se deben entregar. El espíritu de Elías ha de venir. Se tendrá que establecer el evangelio. Los santos de Dios han de ser reunidos. Sión edificada, y los santos deben venir como salvadores sobre el monte de Sión. Pero ¿cómo van a ser como salvadores sobre el monte de Sión? De eso hemos hablado otras veces, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Edificando sus templos, erigiendo sus pilas bautismales, y yendo a recibir todas las ordenanzas, bautismos, confirmaciones, lavamientos, unciones, ordenaciones y poder de ligar en bien de todos sus progenitores que han muerto, a fin de redimirlos para que puedan salir en la primera resurrección y ser elevados con ellos a tronos de gloria. Y en esto consiste la cadena que unirá el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. Y esto cumple la misión de Elías. Y quisiera Dios que este templo ya estuviese terminado, para que pudiéramos entrar en él y nos pusiéramos a trabajar. Son palabras del profeta. Y mejorar nuestro tiempo y emplear los poderes para ligar mientras están en la tierra. Es poco el tiempo del que disponen los santos para salvar y redimir a sus muertos y reunir a sus parientes vivos para que también estos puedan salvarse, antes que sea herida la tierra y descienda sobre el mundo la consumación decretada. Entonces, en el versículo que acabamos de leer nos dice que por esto podréis saber que el día grande y terrible del Señor está cerca. El Señor ha revelado mediante el testimonio directo de varios ángeles que su venida no está muy lejana. En su primera visita a José Smith, Moroni citó varias promesas proféticas tomadas de la Biblia, diciendo que estaba a punto de cumplirse. Elías el profeta dio testimonio directo de que su venida no solo daba cumplimiento a la profecía de Malaquías, sino que era una señal de que el día grande y terrible estaba a la puerta. Todas estas señales, hermanos, y estos detalles que nos dan acerca de ese día en el que el Señor volverá, muchas personas no se lo toman en serio, ¿verdad? Siempre buscan explicaciones científicas o explicaciones mundanas. Y mencionan, por ejemplo, terremotos, guerras. Pero si eso ha ocurrido desde siempre, estos no son absolutamente señales de nada. Ven la venida del Señor, la segunda venida, como un mito, como una leyenda, como un cuento, como un engaño. Qué equivocados están, hermanos. Son a todas estas personas a quienes cuando venga el Señor será para ellos como ladrón en la noche, porque no estarán preparados. Pedro dijo que se dirían tales cosas y advirtió a la gente que tuviera mucho cuidado. No debemos seguir indiferentes y olvidarnos de todo lo que el Señor nos ha dado como advertencia. Os digo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nos menciona en Mateo capítulo 24. Muy importante, hermanos. Entonces, hemos hablado de unas llaves muy especiales que trajo Elías el profeta, ¿verdad? Vamos a comentar acerca de esas llaves. El presidente Joseph Fielding Smith explicó por qué es tan importante el poder de sellar, restaurado por Elías el profeta. ¿Cuál fue la naturaleza de esta restauración? Consistió en conferir sobre hombres de esta dispensación el poder de sellar, correspondiente al sacerdocio, mediante el cual todas las cosas son selladas en los cielos, así como en la tierra. Concedía autoridad a José Smith para realizar en el templo de Dios todas las ordenanzas esenciales para la salvación, tanto de los vivos como de los muertos. Mediante el poder de este sacerdocio que Elías el profeta confirió, el esposo y la esposa pueden ser sellados o casados por la eternidad.
Los hijos igualmente pueden ser sellados a sus padres. De este modo la familia se torna eterna y la muerte no separa a sus integrantes. Este es el gran principio que salvará al mundo de su destrucción total. Vicariamente, los muertos pueden alcanzar las bendiciones del Evangelio, el bautismo, confirmación, ordenación y las bendiciones más altas que son selladas sobre ellos en los templos del Señor, como en virtud de la autoridad restaurada por Elías el profeta. Estas llaves abarcan el poder para sellar a los esposos y esposas por esta vida y la eternidad. Comprenden el poder de sellar los hijos a los padres. Es la llave de adopción mediante la cual la organización familiar queda intacta para siempre. Este es el poder que salvará al obediente de la maldición que vendrá a la venida del día grande y terrible del Señor. Mediante estas llaves los corazones de los hijos se han vuelto hacia los padres. Esas llaves de poder, de unir y de sellar que fueron entregadas a Pedro, Santiago y Juan en su dispensación, son las llaves que hacen válidas todas las ordenanzas del Evangelio. Corresponden más especialmente a la obra de los templos, tanto para los vivos como para los muertos, y ellas son la autoridad con la que se prepara a los hombres para entrar en el reino celestial y ser coronados como hijos y herederos de Dios. Importantísimo, hermano, todos estos acontecimientos que ocurrieron en el templo de Kirtland. Yo les quiero mencionar un mensaje que les recomiendo que lo lean completo. Aquí evidentemente no podemos hacerlo por motivo del tiempo, pero que les va a explicar perfectamente todo esto de lo que hemos hablado. Da unas pautas bastante importantes y específicas para que entendamos mejor estas secciones del 109 al 110. El mensaje se llama Prepárense para presentarse ante Dios. Y es del elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él menciona en este mensaje unas palabras de la hermana Elisa Snow, que dice lo siguiente, con respecto a la dedicación del templo de Kirtland, a la cual ella asistió, y dice: las ceremonias de aquella dedicación se pueden narrar, pero no hay lenguaje terrenal que describa las manifestaciones celestiales de ese día memorable. A algunos se les aparecieron ángeles, mientras que todos sentimos una presencia divina y todo corazón estaba lleno de un gozo inefable y pleno de gloria. Las manifestaciones divinas que tuvieron lugar en el templo de Kirtland constituyeron el cimiento del propósito de la iglesia restaurada de Jesucristo, que es llevar a cabo la salvación y exaltación de los hijos de nuestro Padre Celestial. A medida que nos preparemos para presentarnos ante Dios, podemos saber cuáles son nuestras responsabilidades divinamente asignadas si repasamos las llaves sagradas que se restauraron en el templo de Kirtland. Oigan eso con atención, hermanos. Nosotros podemos un poco evaluar cómo estamos preparados para presentarnos ante Dios. Como nos dice aquí, repasando cómo está el cumplimiento de nuestras responsabilidades con respecto a esas llaves sagradas que fueron entregadas. En la oración dedicatoria, el profeta José Smith pidió con humildad al Señor que aceptes esta casa, la cual nos mandaste a edificar, que lo leímos antes. Entonces, mencionamos que repasar estas llaves que fueron entregadas nos puede dar una idea que si nosotros estamos cumpliendo con esas responsabilidades al saber cuáles son esas llaves, qué significan cada una de ellas. Entonces, en este mensaje nos da un resumen específico. Ya lo hemos explicado
mucho detenimiento, pero aquí lo tenemos de manera específica y nos dice lo siguiente: aquel maravilloso día de Pascua Resurrección se restauraron 3 llaves en el templo de Quirla. La primera, Moisés se apareció y entregó las llaves para el recogimiento de Israel de los 4 cabos de la tierra, que es la obra misional. Segunda, Elías se apareció y entregó las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham, que incluye la restauración del convenio abrahámico. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que el propósito de las llaves del convenio es preparar a los miembros para el reino de Dios. Él mismo dijo: sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. La tercera llave, Elías el profeta se apareció y entregó las llaves del poder para sellar en esta dispensación, que es la obra de la historia familiar y las ordenanzas del templo, que hacen posible la salvación de los vivos y de los muertos. Hay 3 consejos ejecutivos en las oficinas generales de la Iglesia, que bajo la dirección de la primera presidencia y el quórum de los 12, supervisan estas responsabilidades divinamente asignadas, de acuerdo con las llaves que se restauraron en el templo de Quirla. Estos consejos son: el Consejo Ejecutivo Misional, el Consejo Ejecutivo del Sacerdocio y de la Familia, y el Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. Vemos allí, hermanos, cómo nuestra iglesia está organizada perfectamente para velar por el cumplimiento de las responsabilidades nuestras por cada una de estas llaves que fueron entregadas. Entonces podemos preguntarnos si ocurrieron esos sucesos en ese entonces. ¿Se están cumpliendo esas responsabilidades? ¿A qué altura estamos hoy en día en nuestra iglesia en el cumplimiento de ellas? En primer lugar, con respecto a las llaves que Moisés restauró para el recogimiento de Israel, en la actualidad hay casi 70,000 misioneros repartidos por todo el mundo predicando su evangelio para recoger a sus elegidos. Mencionábamos en las llaves que acabamos de especificar de la obra misional. Este es el comienzo del cumplimiento de la obra grande y maravillosa que Nefi previó tanto entre los gentiles como en la casa de Israel. Nefi vio nuestra época, como estudiamos en el libro de Mormón, cuando los santos de Dios estarían sobre la faz de la tierra, y aunque sus números serían pequeños a causa de la iniquidad, sin embargo, él previó que tendrían por arma su rectitud y el poder de Dios en su gran gloria. Cuando se contrasta con la breve historia de la iglesia restaurada, la labor misional ha sido sobresaliente. Estamos viendo el cumplimiento de la visión de Nefi. Aun cuando nuestros números son relativamente pequeños, seguimos con nuestra labor y llegaremos hasta aquellos que van a responder favorablemente al mensaje del Salvador. Entonces tenemos también, en segundo lugar, que Elías se apareció y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, que son las segundas llaves. ¿Qué se está haciendo hoy en día con respecto a esto? En esta conferencia se ha presentado una guía significativa para contribuir al perfeccionamiento de los santos y prepararnos para el reino de Dios. En la sesión del sacerdocio se presentaron los quórum de élderes y sumos sacerdotes para desatar el poder y la autoridad del sacerdocio. Entonces nos hablan aquí de la orientación familiar, de la administración, de todos esos programas, hermanos, que nos unen y nos ayudan a fortalecer esos principios en nuestros hogares, para unir a nuestras familias, para hacernos fuertes, para continuar firmes en los caminos del Señor, para ser dignos de esas bendiciones del convenio abrahámico.
En tercer lugar, Elías el profeta entregó las llaves del sellamiento de esta dispensación. Para aquellos que vivimos en la actualidad, el aumento de la obra del templo y de la historia familiar es fenomenal. Y su ritmo proseguirá acelerándose hasta la segunda venida del Salvador. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. La obra de historia familiar, bendecida por la tecnología, ha aumentado de manera dramática en años recientes. Y él nos da un consejo muy fuerte, hermanos, dice: sería imprudente por nuestra parte que nos relajásemos en cuanto a esa responsabilidad divinamente asignada y esperásemos que la tía María u otro pariente comprometido se haga cargo de ella. Permítanme que comparta una cita contundente del presidente Joseph Fielding Smith. Nadie quedará exento de esta gran obligación. Se requiere del apóstol, así como del deber del elder o de la hermana más humilde. El lugar, la distinción, el largo servicio de la iglesia no servirá para darle a uno el derecho de olvidarse de la salvación de sus difuntos. Ahora tenemos templos por todo el mundo y contamos con los recursos del Fondo de Ayuda para Participantes del Templo, para ayudar a los que viven lejos de un templo. Fíjense, hermano, en todas las ayudas que tenemos. Haríamos bien en evaluar individualmente nuestros esfuerzos por cumplir con la obra misional del templo y de historia familiar, y por prepararnos para presentarnos ante Dios. Hermanos, recuerden, por favor, lean todo este mensaje, porque es realmente bueno para complementar y para fijar los conocimientos que hemos estudiado en esta lección. Se llama, repito, prepárense para presentarse ante Dios, por el elder Quentin L.Q. Y hay otro mensaje del presidente Russell M. Nelson que también se lo recomiendo para leer, que se llama Convenios. Y lo tenemos en la Liaona de noviembre del 2011. Léanlo también, hermanos, por favor. Yo quiero finalizar, hermanos, con mi testimonio de que sé absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Yo sé, hermanos, que todas estas cosas son ciertas. Sé que esos profetas estuvieron aquí en la tierra. Sé que el Salvador vino. Sé que habló con el profeta José Smith y con Oliverio Cowdery. Yo sé que el Salvador nos ama, que nuestro Padre Celestial nos ama, que ellos viven y nos esperan con los brazos abiertos. Han hecho el milagro de la restauración de esas llaves importantísimas y esenciales para nuestra salvación, hermanos. Están actualmente en la iglesia, como nos dice la lección, y todas las bendiciones del Señor están en su santa casa, y Él desea que todos nosotros la sostengamos. Falta nuestro esfuerzo y nuestra diligencia para ser dignos de entrar en su santa casa, hermanos. No me cabe ninguna duda de todo ello. Y dejo estas cosas con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, estudien la siguiente lección, que se titula Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Doctrinas y Convenios 111 al 114. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.